Hay un montón de personas conectadas, así que súper contentos de la asistencia a este seminario y de poder proponer este seminario al público. Muy orgulloso sería la palabra de tener la Pau, que ha organizado este seminario con mucho amor y mucha dedicación, como siempre. Paula Sarmoglio es investigadora del Instituto, del IRNAD, Instituto de Investigaciones en Recursos Naturales, Agroecología y Desarrollo Rural. Y bueno, es también una persona muy activa que siempre está a disposición para ayudar a absolutamente todas las tareas del instituto. Una apasionada por los artrópodos en general, gran responsable de la colección entomológica que tenemos acá en el instituto. Así que bueno, una gran ecóloga, taxónoma, y muy contentos de tenerla en el instituto y de poder escucharla hoy. Así que, Pau, adelante. Te paso. Bueno, eh, muchas gracias. Muchas gracias, Lucas, por la presentación. Bueno, bienvenidas, bienvenidos a todos. Muchas gracias por estar acá escuchando este seminario, que es un seminario introductorio. Hago la aclaración desde un principio. Eh, Voy a compartir mi pantalla. Díganme si se ve ya. Se ve bien, Pau. Sí. Ah, perfecto. Bueno, gracias. Bueno, la charla que les voy a presentar hoy es una charla un poquito larga respecto a lo que normalmente hacemos en los seminarios. Se titula Morfología General de Insectos. Como se imaginarán, Morfología General de Insectos es un tópico muy amplio. Cuando uno estudia insectos en la facultad, suelen ser materias de un cuatrimestre o a veces en algunas facultades incluso anuales. Así que se imaginarán que esto va a ser hiper introductorio. Eh, Como subtítulo de esta charla, yo elegí una primera aproximación, como les decía, a las características del grupo de organismos más diversos del planeta. Y me gustaría empezar por ahí. Cuando hablamos de qué es el grupo más diverso del planeta, ¿de qué números estamos hablando? Bueno, actualmente se conocen un poco más de 1 millón de especies de insectos, es decir, hay un millón, poquito más de especies de insectos que han sido descritas por la ciencia. Ahora, las estimaciones calculan que existen en el mundo entre 6 y 10 millones de especies. O sea, que estamos hablando de una cantidad bastante exorbitante, ¿no? Estos insectos representan alrededor de un 90% de las formas animales que viven en la Tierra y su diversidad les ha permitido colonizar todos los ambientes, todos los hábitats de la Tierra, incluso encontramos insectos en la Antártida, encontramos insectos a grandísimas profundidades en el océano. Eh, bueno, como podrán ver, es un mundo muy grande, muy diverso. Y esto en cuanto a especies, pero si vamos al número de individuos, las estimaciones dicen que en todo momento, en cada uno de los momentos, ahora, por ejemplo, existirían en el planeta alrededor de un quintillón de insectos. Un quintillón de insectos es un número que, por lo menos, yo no puedo ni imaginarme. E incluso algunas estimaciones llevan este número a 10 quintillones. O sea, se imaginan que los insectos son muchísimos y además son hiperdiversos. Si miramos un poco los grupos, distintos grupos de insectos y su representación, una gran proporción de las especies corresponden al orden Coleóptera, que son los escarabajos, las mariquitas, los gorgojos. Y después unas buenas representaciones tenemos de lepidópteros, mariposas y polillas, dípteros, que son los mosquitos, las moscas, los tábanos, los himenópteros, avispas, abejas, hormigas, abejorros, las chinches, que son los hemípteros, y luego hay una serie de otros grupos de insectos con menor representación, pero muy diversos también. Esto para que tengamos una idea de dónde estamos parados, ¿no? Respecto a la diversidad y a la abundancia de insectos. Con semejante diversidad
no es de extrañar que las formas, las características morfológicas también varíen muchísimo, ¿no? Acá pongo nada más que algunos ejemplos. Esto es una mantis arriba a la izquierda, un individuo del orden Megaloptera, un curculiónido, que en este caso es el escarabajo que tiene el cuello más largo, el cuello entre comillas, ¿no? Eh, Tenemos acá una cigarrita, un piojo y un mecóptero, que en este caso se denomina mosca escorpión, pero no es una mosca. Pero ya ven que las variaciones, la diversidad morfológica que tenemos es amplísima. Y estos son, nada, 6 ejemplos, nada más. Entonces, la idea de esta charla es entender las distintas partes que tiene un insecto, eh, y me van a escuchar repetir durante toda la charla que distintas de estas partes se utilizan para discriminar entre grupos de insectos, ya sea a niveles superiores taxonómicos hasta los niveles de especies, de subespecie, ¿sí? Es decir, que se utilizan como caracteres diagnósticos. Eso quiere decir que nos permiten diferenciar grupos diferentes. Entonces, durante la charla voy a ir mostrando la morfología de distintas partes del cuerpo y vamos a ir viendo algunos detalles. Como plan general del insecto, como de organización corporal, los insectos tienen su cuerpo dividido en 3 grandes porciones, que son la cabeza, el tórax y el abdomen. Cada una de esas partes corporales está constituida por segmentos. Entonces, la cabeza son 6 segmentos diferentes que están fusionados. El tórax está constituido por 3 segmentos y apéndices, ya vamos a ver todos los detalles de cada parte. Y el abdomen de los insectos tiene, en los insectos más primitivos, en el orden general, digamos, en el plan general, 11 segmentos, pero después se observan reducciones de ese número de segmentos en ciertos grupos. En cada una de esas partes del cuerpo hay apéndices y procesos. Entonces, por ejemplo, en el tórax, que son 3 segmentos, tenemos el primer segmento se denomina protórax, el segundo mesotórax, el tercero metatórax. Los últimos dos, el 2 y el 3, como en muchos de los insectos alados llevan las alas, se denomina pterotórax. Y en cada uno de esos segmentos además tenemos un par de alas y en los tres cada uno un par de patas. Y luego en los segmentos abdominales vamos a encontrar una serie de apéndices que pueden ser pregenitales, como branquias, tenáculos, etcétera, ya los vamos a ver. Apéndices genitales, que típicamente derivan de los segmentos 8 y 9. Y apéndices postgenitales, como pueden ser los cercos, que también vamos a ver. Ah, El cuerpo de los insectos, como el de los artrópodos, está cubierto por un exoesqueleto cuticular, ¿sí? Y ese esqueleto cuticular se observan placas, ¿no? Que van cubriendo el cuerpo, que se denominan escleritos. Y hay escleritos dorsales, es decir, en la parte de arriba del insecto, y hay escleritos ventrales, en lo que uno llamaría la panza del insecto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, de vuelta para el tórax, como ejemplo, tenemos el pronoto, el mesonoto y el metanoto, y después tenemos esternitos torácicos. Y lo mismo pasa para el abdomen. Tenemos tergitos o terguitos, que son los dorsales, y esternitos, que son los abdominales, los ventrales. Ahora, todas estas plaquitas vamos a ver que tienen un montón de variaciones y de vuelta se utilizan como caracteres diagnósticos. Las formas, si tienen pelos, si no tienen pelos, si tienen poros, o algún tipo de variación en la cutícula. Vamos a ver eh, bueno, la diversidad que hay y que se utilizan como carácter diagnóstico. Entonces vamos a arrancar por la cabeza, describir la cabeza. La cabeza aloja al sistema nervioso central de los insectos. También aloja una serie de órganos sensoriales, que son los órganos sensoriales más prominentes en los insectos, aunque en el resto del cuerpo hay otros órganos sensoriales, y el aparato bucal, que les permite alimentarse. De hecho, los insectos se dividen, no taxonómicamente, pero en grupos no taxonómicos según la orientación de sus piezas bucales. Entonces, si las piezas bucales están orientadas hacia adelante, se denominan proñatos; si están orientadas hacia abajo,
típico de un grillo o de una cucaracha, se denominan hiponiatos, y si están ubicados hacia atrás del cuerpo, se denominan opistoniatos, o sea, boca hacia atrás. Bien, ¿cómo es la cabeza de un insecto? Bueno, no se asusten por todos los nombres que hay en la pantalla, no, no pretendo nombrar cada una de estas partes, pero sí mostrarles que cada partecita tiene su nombre particular, ¿sí? Entonces, lo que vemos en pantalla es un esquema de un insecto parecido al que está en la foto de la derecha, ¿no? Entonces, la cabeza tiene sus placas, ¿sí? Cuticulares, que por ejemplo acá lo que sería el cachete de este ortóptero se denomina gena. Hay un esqueleto que se denomina frente, que aquí lo vemos en la foto. Y bueno, entre cada una de estas placas existen suturas, ¿no? Que también, dependiendo de las formas de las suturas y de la posición de las distintas placas y de su relación, se pueden discriminar grupos. Entonces tenemos placas, tenemos órganos sensoriales en la cabeza, ahora lo vamos a ver en detalle, el ojo, la antena, ocelos, ¿sí? Y acá en este tipo de insecto, que es que tiene el aparato bucal hacia abajo, ¿no? Tenemos todas las piezas que componen ese aparato bucal. Entonces, esta es la estructura básica general de la cabeza de un insecto. Obviamente que esto, vamos a ver que tiene un montón de variaciones. Entonces, vamos a arrancar por pedacitos, ¿no? De la cabeza. Una de las estructuras que los insectos tienen en la cabeza son las antenas. Es un par de antenas, ¿sí? Ese par de antenas está relacionado con la cabeza justamente a través bueno, de un esclerito antenal, hay una sutura antenal, existe una fosa donde está inserta la antena, cada una de las antenas, y la antena en sí consiste en varios segmentos, ¿sí? Uno primero que se denomina escapo, el segundo que se denomina pedicelo, y una serie de segmentos más cortos que se llaman artejos o flagelómeros que constituyen el flagelo, ¿sí? La parte larga de la antena, digamos. Esas antenas son aparatos sensoriales, entonces contienen una serie de receptores, denominadas sencilias, que permiten a los insectos la quimiorrecepción y la mecanorrecepción, ¿sí? Es decir, la olfacción y la mecanorrecepción. Entonces, para darles algunos ejemplos de antenas hay muchas formas diferentes y variaciones dentro de cada forma. Pero estos son los tipos básicos de antenas, que son filiformes, moniliformes, es decir, en forma de bolitas, aserradas, ¿sí? Geniculadas o acodadas, son típicas de abejas, por ejemplo, aristadas, tienen una arista plumosa, capitadas, donde los últimos segmentos forman una especie de masa, clavadas, donde esa masa no se coopta completamente, pero se puede distinguir una parte diferente en el sector distal de la antena, estiladas, cetáceas, pectinadas, flaveladas, lameladas. En este caso, las lamelas, acá ven unas flechitas, porque esas lamelas se cooptan y se acoplan una contra la otra, ¿sí? Y plumosas. Estos son los tipos básicos que existen de antenas. Bueno, son esquemas, pero esto lo podemos ver en fotos de insectos reales. Esto es un abejorro, el Bombus terrestre, es el abejorro europeo, que tiene un tipo de antena geniculada, ven acodada. Acá hay un escarabajo con la antena cerrada. En cucarachas se ve típicamente una antena filiforme, la moniliforme en termitas, como decía, como una especie de bolitas, los flagelómeros. Aristada, aquí tenemos un ejemplo, en moscas, típico de Diptero mucoides. Aquí en otro escarabajo vemos las clavadas, las capitadas, que son bastante típicas en muchos grupos de mariposas, estiladas. Bueno, estos son algunos ejemplos eh, para ilustrar esos tipos de antenas que les mencionaba recién. Y para completar el esquema, los plumosos típicos en este caso, esto es un mosquito macho. Los machos tienen antenas plumosas, antenas cetáceas. Esto es una libélula y estos son escarabajos, ¿no?
distintos tipos de antena, lamelada y pectinada. Bien, ahora, como se podrán imaginar, la diversidad en la morfología de las antenas es muy grande. Existe mucha variación intragrupo. Por ejemplo, esto es en lepidópteros, ¿sí? Los lepidópteros son polillas y mariposas, ¿sí? Y ven que hay distintos tipos, formas de antenas dentro de ese grupo. Y cuando hablamos de lepidóptero estamos hablando a nivel de orden, es una agrupación del taxonómico bastante grande, bastante amplio, pero si vamos un poquito más en detalle, más abajo en la taxonomía, dentro, por ejemplo, de un género, en este caso Citrofa, ven que tenemos mucha variación también en la forma de las antenas, y no solo en la forma, también hasta en el número de segmentos que tienen, de flagelómeros que tienen las antenas. Ahora, aparte de haber variación intragrupo, también existe dimorfismo sexual en muchas especies. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un morimo, que es un escarabajo hembra, y este es el macho. Bueno, no hace falta decir que las antenas son bastante diferentes, mínimo en su longitud. Aquí tenemos una polilla de vuelta a la izquierda la hembra y a la derecha el macho, como que son bastante más conspicuas en el macho. Y el otro ejemplo típico, bueno, que un poco les mencionaba recién, es los mosquitos. Típicamente las hembras tienen antenas más filiformes y los machos tienen antenas bien plumosas. De hecho, si ustedes ven un mosquito volando por ahí y tiene antena plumosa, macho, ese no los va a picar. Bueno, las antenas, como les decía, son estructuras sensoriales, contienen sencillas y las sencillas pueden ser de diversos tipos. No vamos a ir a los detalles de cada una, pero cada tipo de sencilia, según su morfología, tiene un nombre, ¿sí? Y también dependiendo de si tiene un solo poro, múltiples poros o no tiene poros, ¿sí? Y las funciones que cumplen pueden ser como mecanorreceptores, como quimiorreceptores de contacto, como con función para la olfacción, como termorreceptores, higroreceptores, propioreceptores, o sea, bueno, hay sencillas para todos los gustos, digamos. Y para darles unos ejemplos visuales, por ejemplo, en este escarabajo, el Amorpha elegans, acá tenemos distintos tipos de sencillas, ¿sí? Ven que hay una variación morfológica muy importante. Tenemos en una avispa, acá en una avispa parasitoide, tenemos también otros tipos de sencillas, ¿sí? De distintos tipos, basicónicas, quéticas, campaniformes, celocónicas, hay muchas morfologías diferentes. Acá tenemos otro ejemplo, también en otra avispa. Y este es en mosquitos, son dos especies de mosquitos anófeles, Quadranulatus y Gambiae, que también, bueno, estos son las antenas de esos mosquitos y vemos que hay distintos tipos de sencillas que cumplen diferentes funciones, como bueno, les mostraba un poquito en la tabla anterior. ¿Sí? Y este creo que es el último. Es que a mí me encantan estas fotos, entonces puse un montón. Eh, pero bueno, para que vean que hay una variación muy importante. Obviamente que esta variación importante también les permite a los insectos poder identificar estímulos muy variados, ¿no? Tanto estímulos físicos como estímulos químicos. Bien, ahora que hemos visto un poco sobre las antenas, los otros órganos sensoriales bien prominentes en los insectos, en la cabeza de los insectos, son los ojos. ¿Por qué pongo ojos entre comillas? Porque cuando decimos los ojos de los insectos, normalmente nos referimos a los ojos compuestos, pero los insectos también pueden tener ocelos, que son típicamente dorsales, y en algunos grupos se observan estemata o llamados a veces ocelos laterales, aunque no es muy correcta esa denominación de ocelos laterales. Acá, como ven en los esquemas de abajo a la derecha, típicamente los ojos son entre lateral y dorsal, dependiendo del grupo, los ocelos son dorsales y estematas pueden ser, en general se observan en insectos muy primitivos o en estadios larvales,
¿sí? Que pueden estar de a muy poquitos estematos, son unidades ópticas más bien sueltas o asociadas en poco número o asociadas de a varios formando una especie de ojo compuesto. Eh, Ahora vamos a ver un poquito sobre cada una de estas estructuras, pero me gustaría mostrarles en esta foto que aquí, bueno, aquí vemos ojo compuesto y vemos ocelos. Los ocelos son estos tres que se ven aquí, espero que puedan ver mi cursor. Y el ojo compuesto es todo esto que está aquí, que está separado en dos partes, ¿sí? Este tipo de ojo se denomina ojo enturbante eh, y es típico de las efímeras, ¿sí? Este, ojo enturbante. Bueno, no vamos a ir a la parte fisiológica de cómo funcionan los ojos de los insectos, me voy a limitar un poco a la morfología, pero para que tengamos una idea, eh, acá tenemos un esquema del ojo típico, por ejemplo, del ser humano, donde nosotros tenemos una única cámara que tiene una lente y tiene una serie de receptores en la retina en la parte posterior, ¿sí? Es un ojo en cámara única. Los ojos compuestos, en vez de ser una cámara única con receptores en el fondo, son unidades que se denominan omatídeas, donde cada unidad tiene una lente y tiene receptores. ¿Sí? Entonces acá vemos otro esquema, cada una de las unidades que se denomina omatidia tiene una lente y fotorreceptores. Y aquí está lo mismo eh, con un poco más de detalle. ¿Sí? Entonces es un ojo multicámara. Para que tengamos un poco de color en la diapositiva, estos son ejemplos de cómo ve una abeja, ¿sí? Distintas flores, ¿sí? Y a distintas distancias de la flor. Entonces, cuanto más distante lo ve, más pixelado de alguna manera lo ve. Y cómo en función de la distancia y también del ángulo eh, en el que se aproxima la abeja a un determinado recurso, en este caso un recurso floral, puede o no distinguir eh, un recurso de interés. Entonces, por ejemplo, esto es un parche simulado de flores de dos colores y a distintas distancias la abeja ya, por ejemplo, a 50 centímetros ya no puede distinguir eh, una flor de la otra, ¿no? Pero esto es para que tengamos una idea de las diferencias en la visión, tanto en colores como en definición que les brindan estos ojos compuestos. Para mostrar un poco de diversidad en la forma de los ojos de los insectos, aquí tenemos una libélula, mosca, acá tenemos otro moscardón cazador, un asílido. Esto es un macho de Apis mellifera, de la abeja melífera, un tábano, un coleóptero. ¿Sí? Vemos que hay una variación también bastante importante. Y luego, como les mencionaba, además de los ojos compuestos, existen los ocelos en los insectos. Los ocelos están presentes en la mayoría de los insectos voladores. En general tienen tres ocelos, pero puede ser que falte el ocelo mediano o hay algunos grupos incluso que tienen un único ocelo. No es lo más común, en general tienen tres. El ocelo es un ojo simple, ¿sí? Que tiene una lente y receptores, ¿sí? O sea que es un aparato óptico de muy baja resolución, ¿sí? Y la lente no tiene acomodación, como tiene nuestro ojo que se acomoda por acción muscular. Entonces, básicamente los ocelos funcionan como fotómetros, es decir, captan intensidad de luz. Eh, y el funcionamiento de estos ocelos o la presencia de estos ocelos está muy relacionado con el movimiento de los insectos, en particular en el vuelo. Entonces, cuando los insectos rotan su plano horizontal, reciben en un ocelo o en el otro mayor o menor intensidad de luz. Entonces, si el sol viene de un lado y yo roto para allá, este ocelo obtiene mayor intensidad de luz o capta mayor intensidad de luz que el otro. Entonces, esas diferencias en la intensidad de luz les permiten eh, balancearse en el vuelo, orientarse, ¿sí? Entonces funcionan como fotómetros. Aquí hay algunos ejemplos, esto es en Apis mellifera, tanto en una obrera
que es esta de aquí, como en un zángano. Esto es en el abejorro europeo. Aquí vemos los tres ocelos. Este es una libélula. Los que están con estrellitas son los ocelos que se ven bien acá en la foto. ¿Sí? Y acá hay algunos otros ejemplos de morfología de esos ocelos. La posición de esos ocelos también se utiliza en algunos casos para eh, discriminar entre grupos de insectos. Y acá vemos la estructura de lente y de receptores, ¿no? De retina, en este caso Eristales, que es una mosca, un sírfido. Como se imaginarán, hay muchísima variación también en la estructura de los ocelos, no solo entre grandes grupos, sino incluso dentro de los mismos grupos y entre la estructura de los ocelos laterales y los medianos. ¿Sí? Esto es en Apis mellifera, en una obrera y en un dron, en un macho. ¿Sí? Y vemos que hay mucha variación. Esto es en abejorros, estas estructuras son en libélulas y en algunos dípteros. ¿Sí? Y acá vemos de vuelta cómo es la estructura del lente y este, capa de receptores. Bueno, esto de nuevo no es para que uno se aprenda específicamente la estructura de los celos, sino que es para mostrar la variación que tenemos. Bien. Eh, las otras estructuras que les había mencionado que están alojadas en la cabeza son los aparatos bucales. Como se imaginarán, la función principal que cumplen los aparatos bucales es la alimentación, pero también tienen función sensorial. ¿Sí? Entonces vamos a ver la estructura básica de un aparato bucal y los tipos de aparatos bucales más comunes o más generales que aparecen en distintos grupos de insectos. Esto que les muestro acá es un esquema de un insecto mandibulado generalizado. ¿Sí? Que aquí está el equivalente al esquema en un escarabajo real donde se han separado todas las piecitas. Entonces, típicamente un sistema, un aparato bucal de un insecto consta de un labro, de un par de mandíbulas que tienen distintas partes, también tienen áreas molares, tienen dientes y toda la estructura de estas áreas molares, si es más aserrada, menos aserrada, cuántos dientes tiene, cómo son esos dientes, todos son caracteres diagnósticos también. Entonces tiene un par de mandíbulas, un par de maxilas, ¿sí? Que tienen un palpo maxilar y tienen luego una serie de partes, el cardo, el estipes, la galea, la lacínea. Ya vamos a ver que distintas modificaciones sobre estas partes se dan en grupos en particular. Un labio que tiene también palpos y una hipofaringe. Entonces, en este esquema vemos el labro, las mandíbulas, la hipofaringe, el labio con sus palpos y las maxilas con sus palpos. Esto es un esquema general, digamos, es el insecto generalizado. A partir de acá podemos ir viendo las modificaciones que se van presentando. Eh, entonces, los aparatos bucales los vamos a dividir, esta es una posible clasificación, en aparatos mandibulados, que son los aparatos masticadores y lamedor masticador, que es típico de abejas, avispas, y los aparatos bucales austelados, que son los chupadores o suctochupadores, ¿sí? Entre los cuales podemos encontrar suctopicadores con estiletes, ahora vamos a ver, con piezas alargadas, ¿sí? Entre los cuales hay, de vuelta, mucha variación, con 6 estiletes, con 4 estiletes, con 3 estiletes, con 2 estiletes. ¿Sí? Nosotros vamos a ver los dos primeros en un poquito más de detalle. Y luego tenemos los aparatos bucales chupadores, que son sin estilete, que pueden ser en esponja, típico de las moscas, y en sifón, que son las de las mariposas. Entonces, el mandibulado, que es el primero, mandibulado masticador, es el que yo les describía como eh, el sistema básico, digamos, ¿sí? Mandíbulas, un par de mandíbulas, el labio con un par de palpos labiales, acá no se ven, y maxilas con sus palpos maxilares. Y acá lo pueden ver en la cucaracha, las mandíbulas están aquí, están como metidas hacia adentro, ¿no? Y acá tenemos los palpos labiales y los palpos maxilares, ¿sí? Uno de cada lado.
Ese es el aparato masticador típico. El lamedor masticador, que es el que encontramos, por ejemplo, en abejas, tiene algunas modificaciones respecto al plan básico. Las galeas, si lo recuerdan de aquí, eran parte de la maxila, ¿sí? Entonces es una pieza que se extiende, una extensión de las galeas, una extensión, un alargamiento de los palpos labiales, una extensión de la glosa, ¿sí? Entonces, forma una especie de eh, aparato lamedor, ¿sí? Donde, bueno, podemos ver acá cómo funciona, digamos, el aparato de la abeja, donde se inserta la glosa en el néctar, ¿sí? Hace contacto con la glosa, y el resto de las piezas forman como una especie de cilindro alrededor, ¿sí? Y la glosa sube y baja llevando el néctar hacia arriba. Entonces, si nosotros miramos en un corte transversal, vamos a ver que tenemos las galeas, ¿sí? Hacia la parte de adelante, la parte más, eh, sí, bueno, en la parte anterior, y en la parte posterior, ese canal alimentario está cerrado por los palpos labiales, ¿sí? Y en el medio está el canal salival por donde este, la abeja puede excretar saliva. Entonces se forma una especie de cilindro delimitado por las distintas piezas bucales. Entonces acá les pongo un videito de cómo se extienden esas piezas bucales en una abeja. En general las tienen retraídas y las extienden, ¿sí? Entonces acá podemos ver las distintas partes. Tenemos las galeas, los palpos labiales hacia posterior, ¿sí? Y cómo la glosa se introduce dentro de una flor para libar el néctar. Bien. Nuevamente, cómo sea la morfología de este aparato bucal también es carácter diagnóstico. Entonces, por ejemplo, tenemos las abejas de lengua larga y las abejas de lengua corta, ¿sí? Y eso depende o está determinado por cómo es este aparato bucal, cómo son las glosas y cómo son las galeas en estos dos grandes grupos de abejas. Luego tenemos entre el siguiente grupo de aparatos bucales, que son los austelados. Austelados son los picadores o chupadores, ¿sí? Donde típicamente las piezas bucales están alargadas. Entonces, uno de los tipos de aparato bucal es el de 6 estiletes, suctopicador, típico de los mosquitos, ¿sí? Donde tenemos el labio alargado, el labro alargado, las mandíbulas alargadas, las maxilas alargadas, la hipofaringe alargada, todo en forma de estiletes. Entonces, el canal alimentario queda delimitado por el labro, por un lado, y por el labio, por el otro, ¿sí? Y en el medio están las mandíbulas y las maxilas, ¿sí? Que tienen esta estructura que ustedes ven acá, que son aserrados. Entonces, la forma en la que un mosquito, por ejemplo, utiliza este aparato austelado, lo podemos ver en este video, busca con el labio, el labelo, que es la porción distal del labio, tiene estructuras sensoriales, se busca y va desplazando sobre el labio se va como doblando, retrayendo, y las piezas bucales se van insertando en la fuente de alimento, ¿sí? Y vemos las piezas. eh, entonces, este es uno de los modelos, digamos, que es subtopicador de 6 estiletes: maxilas, mandíbulas, labro, hipofaringe y bueno, y el labio que los guía, digamos. Ahora les muestro otro caso que es el de 4 estiletes, ¿sí? En este caso, de vuelta, tenemos un labio alargado, ¿sí? Que funciona de guía para los estiletes, ¿sí? Y en los estiletes, las piezas que están alargadas son las mandíbulas y las maxilas, ¿sí? Entonces son dos mandíbulas, dos maxilas alargadas, y eso forman los 4 estiletes que son guiados por el labio. Entonces acá podemos ver el labio y los estiletes saliendo, digamos, protruyendo
hacia distal. Esto es típico de chinches, por ejemplo, hay chinches fitófagas, entonces, que es este caso que está dibujado acá, donde hay células vegetales, donde insertan los estiletes dentro del tejido vegetal. También tenemos algunas chinches que son predadoras, ¿sí? Y que insertan esos estiletes en sus presas. Acá tenemos un videíto del ataque, ahí la oruguita, pobrecita, no tuvo chance. Eh, sí, bueno, este es otro de los tipos de eh, aparato bucal que se encuentran entre los insectos. Y de vuelta, hay también algunas de las formas de estas piezas que nos permiten separar grupos, separar familias. Y vamos a pasar a los últimos dos tipos de aparatos bucales, que son el chupador en esponja, típico de las moscas, ¿sí? Donde lo que está más modificado respecto a ese plan masticador, digamos, es el labio, ¿sí? Hay un alargamiento del prementum. El labelo presenta un montón de pliegues que se denominan pseudotráqueas y una serie de dientes, que los podemos ver en este aquí, unos dientes que le permiten el raspaje de la superficie. Entonces la mosca básicamente raspa un poco con esos dientes del labelo y después chupa y esas pseudotráqueas hacen como de ventosa, digamos, ¿sí? Le permiten eh, absorber este, del alimento de la superficie. En este caso, el canal alimentario está delimitado por el labio atrás, ¿sí? Y adelante por el labro, que lo vemos acá, que es un poquito alargado, labro e hipofaringe, ¿sí? Acá también les puse un video de la alimentación de una mosca para que vean cómo apoya el labelo, ¿sí? Y absorbe, raspa con esos dientes preestomales y succiona el alimento. Bien. Y el último tipo general de aparato bucal es el chupador en sifón, que es típico de las mariposas, donde las piezas que está alargada son las galeas, ¿sí? Parte de la maxila. Y eso forma una probóscide típicamente enrollada, una probóscide o espiritrompa, ¿sí? Entonces el canal alimentario queda delimitado por esas galeas. Y acá les puse dos videitos. Este es el primero es de la extensión de esa espiritrompa, de esa probóscide, y aquí hay un video de la alimentación de las mariposas, en este caso debe ser una naranja, calculo. Eh, pero bueno, estos son los tipos básicos de aparatos bucales en insectos. Bien, y aquí hay otros que me gustaría mostrarles. Estos son masticadores arriba a la izquierda, chupadores arriba a la derecha, la mosca, chupadores en sifón, la mariposa, y este que a mí me fascina, les recomiendo mirar los videos asociados a esta publicación que está citada acá, que es un mosquito, ¿sí? Una hembra de mosquito. eh, Alimentándose de sangre de un capilar. Entonces, fíjense cómo introduce los estiletes, busca, busca, busca hasta que encuentra el capilar, y ahora van a ver lo que sucede cuando encuentre el, el capilar. Como les decía, los aparatos bucales no solo sirven en la alimentación, sino que obviamente están llenos de estructuras sensoriales, ¿no? De receptores, y justamente les permiten también encontrar esas fuentes de alimento a nivel local, ¿no? Bueno, si se fijan, bueno, a mí me fascina este video de cómo se alimenta el mosquito o la mosquita, pues la hembra. Bueno, ahora que hemos visto estos videos cortitos, con esto voy a terminar con la parte de la cabeza y me gustaría pasar al tórax. En el tórax de los insectos típicamente tenemos las estructuras que les permiten la locomoción, patas y alas. También tenemos órganos sensoriales y también
cumplen otras funciones las estructuras del tórax que están relacionadas con diversos procesos, la alimentación, el apareamiento, la defensa. Como ven en la foto de la izquierda, por ejemplo, para esta sílido, que es unas moscas cazadoras, moscas ladronas, eh, para ellos es fundamental usar las patas cuando se están alimentando porque mantienen a la presa en posición. Entonces, bueno, no olvidarse que las estructuras del tórax intervienen en otras funciones. Como mencionamos al principio, en alguna de las primeras diapositivas, el tórax está formado por tres segmentos, el protórax, el mesotórax y el metatórax, cada uno con un par de patas, y eventualmente, si el insecto es volador, si tiene alas, con un par de alas en los segmentos 2 y 3 del tórax. ¿Sí? La estructura del tórax, de vuelta, no se asusten por todos estos nombres, no los voy a mencionar todos. eh, Pero bueno, es para mostrarles más o menos la estructura. Esto es el protórax. Uno de las plaquitas cuticulares, ¿sí? Que tiene en el tórax un insecto, tiene su respectivo nombre. Y la forma de estas placas cuticulares y las variaciones que presenta, como decía antes, pelos, espinas, procesos, depresiones, son utilizadas como caracteres diagnósticos. Y esto tanto a nivel dorsal, del lado dorsal, como lateral, como ventral. Digamos, si lo miramos desde abajo al bicho, de panza, también encontramos los esternitos, que también pueden tener distintos tipos de procesos, suturas con distintas maneras, con distintas formas, etcétera. Entonces, para mostrarles solo un ejemplo, aquí estamos viendo este, un segmento portador de ala, que podría ser, por ejemplo, el segmento 2 del tórax, el mesotórax, ¿sí? Con sus distintas partes, ¿no? Con sus distintas placas. Para hacerles la analogía o el paralelo en la foto, esto es una vista donde esta parte primera es el protórax, ¿sí? Con su primer par de patas. Esto es el mesotórax con su segundo par de patas, ¿sí? Y su primer par de alas. Y esto es el metatórax, que tiene el tercer par de patas, y acá, no sé si llegan a verlo, pero está inserta el segundo par de alas. ¿Sí? Bueno, una de un lado y otra del otro que no se ve. Bien. Como ven, las distintas partes, las distintas placas cuticulares tienen formas diversas y, por ejemplo, en las avispas se utiliza mucho si esta plaquita que está acá, que es la placa alar, se toca placa del pronoto, si la sutura va para un lado o para el otro, si aquí existen depresiones, ya sea en el episterno, en el epímero, bueno, en distintas partes de, del tórax, ¿no? Eh, Típicamente tenemos una parte dorsal, como decía, una parte lateral, ¿sí? Luego están las cavidades coxales, acá la cavidad coxal es donde se inserta la pata, ¿sí? Y una parte ventral. Bueno, y todos estos escleritos tienen su forma particular. Les digo por las dudas, si a alguien le interesan todos estos nombres o aprender más sobre estas cosas, podemos comunicarnos luego. Igualmente, el seminario va a quedar grabado, así que pueden volver a estas imágenes o bueno, buscarlas en algún libro de, de entomología eh, básica, digamos. Bueno, las formas del tórax son muy variables en distintos grupos. Acá tenemos una libélula, ¿sí? Una mariposa, un grillito, y ven que las formas son bastante diferentes. Incluso si miramos, acá es un ejemplo que a mí me simpatiza, esto es lo que está marcado en azul, es el protórax, ¿sí? El primer segmento del tórax, y vemos que las estructuras cuticulares varían muchísimo de un grupo a otro, ¿sí? Y este que me gusta aún más, este ejemplo, es, es de una hormiga, Cataglyphis, perdón, donde vemos del lado izquierdo a la reina,
y del lado derecho una obrera. Y vemos que la estructura torácica es completamente diferente, ¿sí? Y eso tiene su paralelo en el desarrollo muscular, ¿sí? En particular en la reina, ¿sí? Que son aladas. Las reinas son aladas y tienen un aparato muscular muy importante asociado justamente, son músculos del vuelo asociados a esa capacidad de vuelo. En las obreras eso no se observa, ¿sí? Y la forma del tórax es bastante diferente. Bueno, ya que estamos hablando de alas, pasemos a las alas. Las alas tienen como función principal bueno, permiten el vuelo, ¿sí? Pero cumplen también otras funciones, como son las funciones sensoriales, glandulares, perdón, de protección y de apareamiento. Intervienen también en el apareamiento de muchos grupos. Entre los insectos tenemos para todos los gustos. Tenemos insectos que son ápteros, es decir, que no tienen alas, nunca tienen alas, ¿sí? Que en general son los insectos más primitivos, los Singentoma y los colémbolos. Hago una salvedad acá que me van a escuchar repetir más tarde. Los colémbolos actualmente no se consideran dentro de la clase insecta, ¿sí? Son hexápodos, tienen 6 patas, eh, y junto con los insectos forman parte de los centoniatos, pero no se consideran insectos actualmente. En algún momento se los llamaba parainsecta y se los juntaba con bueno, forman parte de un grupo que se denomina entoniata, que está con los dipluros y los protruros, pero es un grupo que es parafilético, o sea, que tiene orígenes diversos, o sea que esa agrupación, hay mucha gente que no está de acuerdo, ¿sí? Pero bueno, los voy a incluir acá porque son organismos que solemos encontrar cuando hacemos nuestros muestreos de insectos y que son importantes componentes de la mesofauna. Entonces, bueno, los incluía los colémbolos acá. Pero bueno, tengan eso en cuenta, que taxonómicamente no se consideran insectos. Bueno, pero como les decía, vuelvo al tema de las alas. Hay insectos que no tienen alas y luego están los que tienen alas, que se denominan como gran grupo pterigota, ¿sí? Entre esos pterigotas hay algunos que tienen 2 pares de alas y hay algunos que son ápteros, ¿sí? Así que no tienen alas de manera secundaria. Entre los que tienen 2 pares de alas, yo acá escribí algo que es bastante controversial, digo de antemano, que es, hay grupos que tienen 2 pares de alas funcionales en el vuelo, es decir, imagínense 2 papelitos batiendo, ¿sí? Y hay otros grupos que tienen un par de alas, como papelitos batiendo en el aire, y el otro par de alas modificado, ¿sí? Y no es que no cumple una función en el vuelo. En algunos grupos se sabe mejor cuáles son las funciones que cumplen en el vuelo y en otros está más en duda. Pero por eso aclaro esto de un par funciona en el vuelo es entre comillas. Y como les decía, después había ápteros secundarios y ápteros deciduos. Los ápteros secundarios en su desarrollo, en su ontología, eh, pierden ay, se me fue la palabra, esos primordios alares. Entonces, por ejemplo, tenemos los piojos y las pulgas, en los cuales los adultos no son alados, ¿sí? Nunca desarrollan las alas. Y luego tenemos casos especiales que son los ápteros deciduos, que son típicamente las termitas y las hormigas, donde las hembras reinas son, y bueno, y los machos también son alados, ¿sí? Los reproductivos son alados, pero una vez que ha ocurrido la reproducción, habrán visto ustedes esos enjambres de hormigas muchas veces haciendo sus danzas reproductivas. Una vez que se ha llevado a cabo la cópula, las hembras pierden las alas, ¿sí? Las reinas pierden las alas, algunas se las cortan ellas mismas, se entierran, ponen los huevos, fundan la colonia, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces ellos son ápteros deciduos porque en algún momento esas reinas tuvieron alas. Algo importante mencionar es que las alas solo aparecen en los insectos adultos, salvo en un grupo, que son las efímeras, donde se observan alas en uno de los estadios del desarrollo, que es el subimago. Imago es el adulto, subimago en las efímeras es un estadio alado,
¿sí? De efímeras, pero que no es reproductivamente maduro. ¿Sí? Bueno, pero salvo en ese grupo, las alas solo aparecen en los adultos. Nunca vamos a encontrar larvas de insectos con alas. ¿Sí? En cuanto al origen evolutivo de las alas, no vamos a ir al detalle, pero lo que les quiero mencionar aquí es que las alas son de origen, eh, no son apéndices como son las patas, ¿sí? Sino que son extensiones del tegumento, del lado dorsal y del lado ventral del cuerpo. ¿Sí? Y a lo largo de la evolución había primordios de alas en los tres segmentos torácicos y en algunos abdominales, y eh, con el prendido y la supresión de ciertos genes durante la evolución, se ha llegado a los insectos actuales que tienen solo alas en los segmentos torácicos 2 y 3. Si a alguno le interesa, están las citas en la diapositiva. Hay dos grupos de genes principales, el SCR, bueno, y el VX, que han sido relacionados con esta evolución de las alas. Pero bueno, les quería mencionar que no son apéndices como las patas, sino que son extensiones del tegumento. Eh, bueno, acá tengo una serie de videos que les quería mostrar. Quizás se hace un poco largo, así que quizás lo corte. eh, pero bueno, para que vean, para ilustrar un poco el, el vuelo de los insectos. La mayoría de los insectos que van a ver aquí son coleópteros, son escarabajos, pero bueno, acá justo tienen una mantis. Eh, Como vamos a mencionar después, hay distintos tipos de alas que ya las pueden ir viendo, ¿sí? En este caso, este es un par de alas y este es el otro. Ahora los vamos a describir un poco. Bueno, y al que le interese le puedo pasar estos videos o los pueden buscar en internet. Hay un montón de videos de vuelo de insectos que la verdad que eh, son fascinantes. Bien. Como se imaginarán, las características de las alas también representan caracteres diagnósticos que nos permiten separar grupos, ¿sí? De insectos, tanto a nivel de familias, como de subfamilias, de géneros, de especies, ¿sí? En algunos casos. Las alas tienen distintas regiones, ¿sí? Tienen una región que se denomina remigium, tienen un lóbulo jugal, un lóbulo anal, ¿sí? Tienen distintos pliegues y tienen márgenes, ¿no? Tienen el margen apical o posterior que va hacia atrás, el margen anal, el margen costal, se denomina costal porque ahora vamos a ver que sobre este lado, sobre el lado anterior, suele estar la vena costa, ¿sí? Y además de estas zonas que tienen las alas, tienen lo que creo todos habremos visto alguna vez, que son el sistema de venas típico de las alas de los insectos, ¿no? Para nombrar las venas y para poder identificarlas, usualmente usamos un sistema que es el de Compson-Needham, ¿sí? Que discrimina entre venas longitudinales y venas transversales. Y entre las longitudinales hay algunas bien identificadas, que son la costa, la subcosta, la radial, que después se divide en distintas radiales, la media o medial, también con sus ramas, las cubitales, las anales y las jugales. ¿Sí? Y luego tenemos una serie de venas transversales que delimitan celdas. Entonces, por ejemplo, aquí arriba tenemos una celda cerrada, o sea, está delimitada por todos lados por venas, y en este caso tenemos una celda abierta, se denomina celda abierta a la que llega hasta el borde del ala. ¿Sí? De acuerdo al plan de venación de, de las alas, podemos discriminar distintos grupos. Ahora, en cuanto a la morfología, el diseño de las alas contiene distintos elementos, ¿sí? Que hacen también a su función. Entonces, podemos encontrar uniones flexibles, como lo que se ve en la foto de arriba a la izquierda, ¿sí? Imagínense que el ala bate con el viento y si las uniones fueran rígidas, cuando viene un viento fuerte, el ala se parte, ¿sí? Entonces, esas uniones flexibles permiten que el ala tenga ciertas
flexibilidad, valga la redundancia, y por ende durabilidad. Luego tenemos estructuras que consisten en frenos mecánicos, ¿sí? Como pueden ver acá. Entonces lo mismo, cuando el ala se mueve, si se mueve demasiado, se me dobla, como un papel al aire, ¿no? Entonces, este tipo de frenos mecánicos, ¿sí? Impiden que el ala se dé vuelta. Y luego tenemos zonas de pandeo, con distintas estructuras que proporcionan al insecto resistencia al impacto. Entonces, fíjense acá el borde de esta ala, cómo ha sido deteriorado, ¿sí? Pero, sin embargo, no se ha roto todo el ala. Entonces, estas zonas de pandeo evitan que ante una ruptura se rompa toda el ala, ¿sí? Bien. Algo importante a mencionar es que las alas no son simples papelitos, como vengo diciendo hasta ahora. Eh, las alas en esas venas que están sobre las alas, tienen circulación de hemolinfa, ¿sí? En los insectos, y además tienen una serie de estructuras sensoriales, como vamos a ver en un momentito. Eh, hay distintos patrones de circulación de hemolinfa en esas venas, ¿sí? Y esa circulación de hemolinfa les permite a los insectos, por un lado, el movimiento de las alas y la retracción de las alas, ¿sí? Y o el plegado también, y por otro lado, tiene otras funciones como pueden ser la de termorregulación, ¿sí? Por circulación de hemolinfa. Como les decía, además de la función locomotora, tienen función sensorial, hay alas que tienen mecanorreceptores, ¿sí? Que ayudan a la estabilización del vuelo, ¿sí? Acá tenemos dos ejemplos en dos lepidópteros, en Bombyx y en Manduca. Esta es la posición de los mecanorreceptores del primer par de alas y del segundo par de alas, y en este caso son mecanorreceptores del lado dorsal y ventral, o sea, de arriba y de abajo del ala, del ala 1, ¿no? El primer par de alas. Estos son ejemplos de mecanorreceptores. También existen estructuras que permiten la detección del sonido, o sea, son tímpanos, básicamente. Entonces, en las alas, por ejemplo, de esta crisopa, tenemos una membrana timpánica y tenemos escoloparia, que son órganos sensoriales. Entonces, el órgano timpánico en estos insectos se ubica en el ala, ¿sí? Y eso les permite detectar sonidos, evidentemente, y llevar a cabo distintos tipos de comportamientos en función de si esos sonidos están asociados con predadores, con coespecíficos, etc. Además hay quimiorreceptores y termorreceptores. Acá tenemos el borde de alas de distintos insectos. Esto es el borde del ala de una cucaracha, arriba a la izquierda. Tenemos distintas sencilias quimiorreceptoras. Esto es el borde del ala de una calífora, que es una de esas moscas verdes que todos conocemos. Este también son otras sencilias de calífora. Y esto es en la mosca de la fruta, Drosophila melanogaster, con quimiosencilias y mecanosencilias, ¿sí? Eso es en los bordes de las alas. Quizás esto no se lo habían imaginado, pero bueno, las alas tienen una función sensorial muy importante y además en algunos grupos tienen función glandular. Entonces hay glándulas que secretan hacia el exterior sobre las alas, ¿sí? Las glándulas exócrinas, aquí hay un ejemplo de una polilla, ¿sí? Y también hay escamas en esas alas, escamas modificadas, ¿sí? Que se denominan muchas veces escamas de olor, ¿sí? Que es, cuyo nombre más formal son androconios, ¿sí? Que lo que hacen es justamente secretar compuestos químicos, olores, que pueden ser detectados, por ejemplo, por conespecíficos en el contexto reproductivo. Entonces ya ven que las alas no son simplemente papelitos al viento, sino que cumplen varias funciones. En cuanto a los tipos de alas, hay distintos tipos, hay alas membranosas y otras que vamos a ver en las siguientes diapositivas, son tegminas, semiélitros, élitros, alterios, y luego tenemos algunas que son con flecos, algunas que son con escamas. Entonces, si vamos a las primeras, que son las alas membranosas están en todos los grupos de insectos alados. Los que tienen alas tienen al menos un par de alas membranosas, ¿sí? Las alas membranosas tienen muchísima variación en cuanto a forma y tamaño.
Acá a la derecha vemos las alas membranosas de distintos grupos, estos himenópteros, avispas y abejas, megalópteros que les mostraba en la foto al principio, esos que tienen unas mandíbulas enormes, ¿sí? Lepidópteros tenemos acá, libélulas, efímeras, tijeretas, fásmidos y mantis y cucarachas, etcétera. Ya ven que hay una variación enorme en la forma de las alas. Y lo que tenemos acá a la izquierda es un esquema donde se muestran el tamaño de las celdas, cuanto más oscuro, cuanto más violeta, más pequeña la celda, ¿sí? En distintos grupos. Esto es una mosca, la mosca de la fruta. Acá tenemos una libélula, o un grillo, un fásmido, ¿sí? Distintos grupos. Y ven que el tamaño de las celdas es bastante variable entre grupos y también entre zonas de las alas, ¿sí? Y acá tenemos una medida de la circularidad de las celdas, digamos, si son más redondeaditas o si son más alargadas, ¿sí? Cuanto más azul en el gráfico, más alargado, y cuanto más clarito, más circular. Entonces, bueno, esto para mostrarles nada más la variación que hay en la morfología de las alas. Bueno, pasando al segundo tipo de alas, ese era en cuanto a las alas membranosas. El segundo tipo de alas son las tegminas. Las tegminas son alas que están un poco más esclerotizadas, ¿sí? Se presentan en el primer par de alas. Acá tenemos un ejemplo, distintos ejemplos en saltamontes, cucaracha, fásmidos, ven que son más duritas, ¿sí? Están más esclerotizadas esas alas. Cumplen una función en la protección del insecto, también en el camuflaje y en el aposematismo. El aposematismo, para el que no le suene el término, dicho en palabras muy, muy sencillas, es cuando, por ejemplo, un animal tiene un color muy brillante y ese color tan brillante sirve de advertencia a otros de peligrosidad, ya sea real o simulada, ¿no? También tienen una función de exhibición en las danzas de defensa y en algunos grupos de producción de sonido. Aquí tienen listados los grupos de insectos en los que aparecen las tegminas, este tipo de alas. Vamos a ver si esto se escucha. Acá tengo un video de una mantis mostrando sus alas en posición defensiva. Me parece que es un baile bastante gracioso. Y acá no sé si se va a escuchar, pero hay un grillito. Disculpen la música de fondo, pero era así el video. En esas tegminas tienen eh, una serie de dientes. Bueno, calculo que se habrá escuchado, tiene una serie de dientes que se distribuyen en un esquema de lima rascador, entonces las alas se frotan una contra la otra y generan ese sonido típico de este tipo de insectos, ¿no? Se escuchó. Buenísimo, gracias. Este, uy, ahí está, ahí pasamos al siguiente. Bien, eso en cuanto a las tegminas, les quería mostrar esos ejemplos. El siguiente tipo de alas son los hemiélitros. Hemi, porque es mitad, o mitad élitro, digamos. No llega a ser un élitro, que lo vamos a ver en un momentito, es un hemiélitro. ¿Por qué se llama hemiélitro? Porque la mitad del ala parece un élitro. Y un élitro es algo que está muy esclerotizado. Entonces, estas alas, los hemiélitros, tienen una parte membranosa, ¿sí? Y una parte más esclerotizada, ¿sí? De vuelta, la forma, las partes que tenga eh, esta parte esclerotizada, ¿sí? Incluso son determinantes o son caracteres diagnósticos de grupos, ¿sí? Dentro de los insectos que poseen hemielitros, que son los heterópteros, las chinches, ¿sí? Las chinches verdaderas, como les dicen. Entonces, estos hemielitros tienen una base coriácea más esclerotizada, ¿sí? El ápice membranoso, y típicamente este tipo de alas intervienen en la protección y en eh, comportamientos de exhibición, ¿sí? Y ahora sí pasamos a los élitros, que se los mencionaba recién. Los élitros son el típico primer par de alas de los coleópteros. Los coleópteros, como ven acá en la foto, son los escarabajos, ¿sí?
comúnmente llamamos escarabajo, ¿sí? Y ese primer par de alas está muy esclerotizado, muy duro, ¿sí? Ese primer par de alas no tiene venación y tiene una estructura particular que se denomina estructura trabecular, donde la cutícula forma como si fueran columnas, ¿sí? Se llaman trabéculas, ¿sí? Que hacen como una especie de estructura columnar. Entonces, eso le da mayor rigidez a, este, a la estructura. Esas trabéculas tienen fibras de quitina y la disposición de esas fibras es alternada. Entonces, tienen una capa para un lado, una capa para el otro, una capa para un lado, una capa para el otro. Entonces, esa alternancia de fibras también le da mucha mayor resistencia a la estructura. Típicamente los élitros se utilizan o tienen una función de protección. Y acá vuelvo al comentario que les había hecho algunas diapositivas antes de que no se utilizan en el vuelo. Esto es lo que se dice normalmente, pero lo cierto es que no se sabe si se utilizan en el vuelo bien qué funciones cumplen en el vuelo. Si ustedes miran o se acuerdan del video que les pasé antes de varios escarabajos, ven que levantan los élitros, despliegan las alas membranosas y vuelan, ¿no? Pero los élitros no están completamente quietos y la función aerodinámica que tienen no está bien estudiada, ¿sí? Entonces, por eso no se utiliza en el vuelo, lo dejo como signo de pregunta, pues seguramente en los próximos años se sepa eh, mejor sobre la aerodinámica de estas estructuras. Para que tengan una idea de la superficie de los élitros, si bien yo dije, bueno, no tiene venación, pero que no tenga venación no quiere decir que sea completamente lisito y no tenga nada, ¿no? Los élitros tienen surcos, pueden tener escamas en algunos grupos, pueden tener estructuras reflectantes, acá hay otros más escamas, poros y secreciones de grasa, setas, filamentos de cera, bueno, tubérculos, acá hay otros casos de escamas, o sea, la diversidad de los élitros es muy grande también. Eh, si ustedes se imaginan que los élitros son un par de alas duras, ¿sí? Y que encajan sobre el cuerpo del insecto, el segundo par de alas queda guardadito, digamos, cuando el insecto no está en vuelo, guardado debajo de ese primer par de alas, ¿no? Protegido. Entonces, existen distintos modelos de plegado de ese par membranoso debajo de los élitros. Y esto es fascinante, pues es como un origami con las alas de los escarabajos. Y ya ven que hay distintos patrones de plegado de, de las alas, ¿sí? De las alas 2 debajo, o se guardan, digamos, debajo de los élitros. Además de esos distintos patrones de plegado, hay mecanismos que permiten que esas alas se mantengan debajo de los élitros, ¿sí? Y que no se salgan para afuera, ¿sí? Y esos sistemas de trabado eh, funcionan en base a pelitos que se denominan microtriquias, ¿sí? Que se encuentran del lado interno de los élitros, ¿sí? Y sobre la superficie del cuerpo. Acá en gris tenemos la superficie del cuerpo, en rosa el élitro, o sea, el ala dura, y en verde el ala membranosa que se tiene que plegar debajo del élitro, ¿sí? Entonces existe un sistema de microtriquias, tanto en los élitros como en las alas como en el cuerpo, que están como a contrapelo una de la otra. Entonces, cuando pasa el élitro queda trabado y si se disminuye la presión del élitro, se destraba esa microtriquia y el ala puede salir, ¿sí? Entonces es un sistema de trabado mecánico muy efectivo. Y acá tenemos un ejemplo de repliegue y despliegue de alas, ¿eh? En Harmonia Xerides, que es una vaquita de San Antonio, como les decimos, una mariquita, eh, que es, bueno, acá en Patagonia bueno, es una especie exótica que se ve muy frecuentemente. Y bueno, acá tenemos un despliegue del ala de la mariquita. Bueno, como les decía, además de las alas que les venía mencionando, hay otros, que es el último tipo de ala, que son alas modificadas, que se denominan alterios.
Los halterios se encuentran en dos grupos de insectos, que son los dípteros, donde los halterios son el par posterior, el segundo par de alas. El primero es membranoso y el segundo son halterios. Y en los strepsípteros, donde los halterios son el primer par de alas. ¿Sí? Los halterios son estructuras que funcionan proveyendo estabilidad durante el vuelo, o sea, funcionan como giroscopios. ¿Sí? Y tienen, son la estructura básica, tienen un bulbo, una especie de manubrio y una parte más cercana al cuerpo, ¿sí? Que se denomina escabelo. Y en el escabelo hay una serie de estructuras sensoriales. Hay sencilias de flanco, hay papilas, ¿sí? Las papilas de Higgs que permiten a los insectos captar eh, como distintos estímulos, en líneas generales mecánicos, ¿no? Entonces acá vemos bien el bulbo y acá la inserción vía el escabelo. Acá vemos algunas de las variaciones morfológicas de los halterios, esto de mosquitos, tábanos, taquínidos, bueno, son varios grupos de dípteros, ¿sí? Moscas y mosquitos. Acá tenemos varios grupos diferentes, ven que son bastante distintos morfológicamente. Y al que le interese le recomiendo mucho los trabajos de Deora. Acá cito uno, pero tiene un par. Este está publicado en NAS, que es sobre los mecanismos de acción de los halterios, ¿sí? Y los modelos físicos con los que se representa esa acción de los halterios. Entonces, los halterios básicamente están acoplados al funcionamiento de las alas y acoplados entre sí. Entonces, acá hay dos videos donde vemos cómo baten las alas y cómo baten los halterios en contrafase, ¿no? Las alas van para arriba y los halterios van para abajo, ¿sí? Esto en estado acoplado. Cuando se desacoplan los halterios de las alas, vemos que el batir de las alas es bastante caótico, ¿sí? Entonces ese sistema de acople con los halterios le permite a los dípteros tener un batido eh, acoplado de las alas, les permite volar, básicamente, ¿sí? Entonces, bueno, la función de los halterios es súper, súper importante. Bueno, no voy a ir a los detalles de los modelos físicos, pero sí les recomiendo estos trabajos, son muy interesantes. Y pasamos entonces, bueno, estos son los tipos de alas, ¿no? Hasta ahora. Y ahora les voy a comentar dos cositas más sobre las alas, que son las escamas y las escamas y los pelos. Escamas hay en distintos grupos, uno los conoce generalmente para las mariposas y las polillas, ¿sí? Pero hay también en otros grupos, como les decía, algunos escarabajos, que sobre los élitros pueden tener escamas. Y esto es cada vez con mayor nivel de detalle las escamas sobre esta mariposa, sobre la pavo real. Más detalle y más detalle, ¿no? Existen distintos tipos de escamas, piliformes, lamelares y hay un montón más. Y las funciones principales son la de protección, camuflaje, mimetismo, la de aposematismo, como les decía, esa advertencia de peligrosidad. También intervienen en el aislamiento y en la termorregulación de estos insectos. Y hay estudios que indican que mejora la relación entre la sustentación y la resistencia durante el vuelo. Las escamas morfológicamente son procesos cuticulares, ¿sí? O sea, son modificaciones de la cutícula. La cutícula puede tener distintas modificaciones, una de ellas son las escamas, y son escamas que no están inervadas, ¿sí? Es decir, que no tienen aporte nervioso. Eh, las escamas, como les decía, tienen muchas variaciones y la microestructura de las escamas también es muy variada entre grupos, ¿sí? Y hay algunos insectos que tienen cada especie, distintos tipos de escamas presentes. Entonces acá tenemos algunas fotos, las escamas tienen inserciones en fosas, ¿sí? Sobre las alas, hay distintos tipos de arreglos, por ejemplo, escamas más anchas y abajo eh, como ven, bueno, como si fueran una pared de ladrillitos, ¿no?
este, escamas más finas. Acá vemos un corte de una escama iridiscente, donde vemos distintas capas que tienen distintas orientaciones de estriaciones, ¿sí? Y eso, bueno, les da propiedades ópticas diferenciales que justamente resultan en esa iridiscencia. Y acá, bueno, les muestro algunas fotos porque son muy coloridas y muy bonitas para que veamos qué es lo que, qué es lo que vemos gracias a la presencia de estas escamas. Acá tenemos algunos ejemplos de mariposas y polillas. Aquí tenemos algunos ejemplos donde, bueno, claramente se ven caritas, ¿no? Bueno, yo por lo menos veo algunos ojitos, entre comillas, ¿no? No son ojos, sino que simulan a otros organismos. Y acá tenemos un poco más de variaciones. Esta seguramente a muchos de ustedes la conozcan, la 80. Esta foto y esta foto son la misma mariposa, ¿no? Esta es con las alas en reposo hacia arriba y esta es con las alas abiertas. Digamos, acá vemos la superficie dorsal y esta es la superficie ventral de la misma ala. Y lo mismo pasa con esta, con la ciproeta. Esto es la superficie ventral, esto es la superficie dorsal, ¿sí? O sea, tenemos variaciones también en cuanto a de qué lado miramos el ala. Bueno, y acá algunas polillas más para que vean distintos colores. Acá tenemos un caso de camuflaje bastante evidente. Acá tenemos un caso de iridiscencia. Bueno, eso es para ilustrar un poco. Y después, bueno, los flecos o pelos son otros tipos de alas que aparecen, que son alas que son extremadamente angostas, son membranosas, tienen un pedacito de membrana por ahí, muy angostas y con los márgenes llenos de pelos muy largos, ¿sí? Aparecen típicamente en Tisanóptera, en los trips, se conocen como trips, y se ha visto que esos pelos intervienen en, eh, aerodinámicamente en la creación o en la regulación de la creación de vórtices de aire alrededor del ala. ¿Sí? Acá hay distintos dibujos a distintos niveles del ala de Cortes, los vórtices de aire que se generan. Y se ha visto que cuanto menor es la densidad de esos pelos, ¿sí? Menor es la fuerza vertical eh, que tienen. ¿Sí? Entonces, la sustentación que proveen esas alas depende de esa densidad de pelos, perdón, que tengan. ¿Sí? Bueno, luego, en cuanto a las alas, tenemos también como que son caracteres que se usan diagnósticos muchas veces, cómo se mantienen acopladas las alas. Tenemos dos pares de alas, el primer par y el segundo par. Bueno, y cuando baten, nosotros vemos que muchas veces se mantienen juntas, ¿no? El par uno y el par 2. Bueno, hay distintos tipos de mecanismos de acoples. Algunos son de tipo retináculo y frénulo, que son básicamente un freno, que suele ser una cerda gruesa, un pelo grueso, ¿sí? Y un retináculo, que puede ser en forma de ganchito o en forma de pelos, que los mantiene acoplados. Vemos acá, este es el frénulo y esto es el retináculo, ¿sí? Mantienen las alas acopladas. Hay acoples de tipo jugal, donde si este es el ala anterior, el ala uno tiene una extensión que se engancha sobre la primera vena del ala posterior, sobre la costa, que lo vemos acá, este es el ala anterior y acá está el yugo. Hay otros tipos de acople que son amplexiforme. Amplexiforme quiere decir que hay una gran área superpuesta de un ala contra la otra, entonces por esa gran superficie de superposición las alas quedan como pegadas en vuelo, ¿sí? Entonces esta parte del ala superpuesta con el ala anterior, que es lo que vemos acá, y hay otros típicos de avispas, donde hay un sistema de ganchitos, ¿sí? Eh, donde una de las alas tiene como una especie de canaleta donde enganchan esos ganchitos o amuli, ¿sí? Que mantienen las alas acopladas. De vuelta, muchas de estas características son diagnósticas también. Bueno, y ahora pasamos, ya vimos las patas, pasamos a las alas, pero pasamos a las patas, que son los otros aparatos locomotores que se encuentran en los insectos. No voy a ir en mucho detalle con las patas, pero sí sepan que cada uno de los segmentos de una pata puede tener montones de modificaciones. Y todas esas modificaciones suelen ser caracteres diagnósticos, es decir, que nos permiten separar entre distintos grupos. Los segmentos de una pata
son el trocantín, la coxa, o sea, esto es lo que está más cercano al cuerpo, ¿no? Eh, el fémur, la tibia, y luego tenemos el tarso, que está formado por distintos segmentitos, ¿sí? Son tarsómeros, ¿sí? Y en el pretarso podemos tener distintas modificaciones, o sea, o distintos elementos que pueden incluir uñas, areolos, pueden tener almohadillas, ¿sí? Pueden tener pulvili, que son otras estructuras que pueden aparecer en el pretarso. Como les decía, hay variación si aparecen espinas, si aparecen estructuras específicas asociadas a, por ejemplo, a colecta de polen, la corvícula, si aparecen surcos, eh, después está la longitud de algún segmento respecto al otro. En los tarsos, el número de tarsos, porque el plan básico, digamos, son cinco tarsómeros, pero hay insectos que tienen cuatro, hay algunos que tienen tres, hay insectos que tienen dos, y de hecho algunos se denominan crípticos cuando hay uno que está medio metido dentro del otro, ¿sí? Hay variaciones en toda la pata. En líneas generales, tipos de patas podríamos describir, ¿sí? Que son de acuerdo a la función general que cumplen, que son agarradoras, caminadoras, patinadoras, esto es típico de insectos acuáticos. Las patas patinadoras suelen ser muy finitas y eso evita que rompan la tensión superficial del agua, entonces como que patinan arriba del agua. Patas nadadoras, cavadoras, colectoras, como les mencionaba recién, colectoras de polen. eh, Saltadoras, raptoras. Y como les mencionaba, hay variaciones en el pretarso, o sea, en la parte más distal, ¿sí? En la punta de las patas, que pueden presentar distintas estructuras, almohadillas de tipo aróleo, pulvilo, empodios que pueden ser con distintas formas, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos un empodio en forma de almohadilla y acá tenemos un empodio en forma de aguja, ¿sí? En distintos grupos. Y bueno, estos tipos de patas, si queremos ver, los queremos ver en la vida real, la pata saltadora típica de los ortópteros, saltamontes, grillos, la pata raptora de las mantis, ¿sí? Que son insectos predadores que justamente utilizan las patas para cazar a las presas. Esto es un cicindeline, que son uno de los escarabajos más rápidos del mundo. Tiene estas patas caminadoras bien finitas, patas cavadoras, nadadoras, y acá tenemos las colectoras de polen. Bueno, y con eso terminamos con la parte del tórax y voy a pasar eh, rápidamente a la parte del abdomen, que es la última parte del cuerpo de los insectos que vamos a ver. Eh, el abdomen, bueno, como veníamos viendo con el resto del cuerpo, tiene cutícula por arriba, por abajo, y tiene distintos eh, plaquitas, ¿no? De cutícula, que se denominan tergos abdominales, los que son, sí, tergos abdominales, los que son dorsales, y externos abdominales, los que están del lado de la panza, el insecto, digamos, del lado ventral, ¿sí? Y luego tenemos en la parte terminal, o sea, en la punta del abdomen, una serie de apéndices y procesos, ¿sí? Que están relacionados, bueno, con la evacuación del sistema digestivo y con la oviposición, con la reproducción y la oviposición, ¿sí? Y además tenemos algunas estructuras que tienen funciones sensoriales, que ahora vamos a mencionar. Se voy a pasar primero a describir la genitalia femenina. eh, la genitalia de las hembras, esto es un esquema de vuelta general, pero vamos a ver que tiene muchas variaciones. Eh, las hembras suelen tener en muchos grupos un ovipositor. Un ovipositor es una estructura derivada de los segmentos 8 y 9 del abdomen, ¿sí? Que están alargados, ¿sí? Formando valvas, lo que se conocen como valvas, ¿sí? Que orientan, digamos, la oviposición, es decir, la postura de los huevos. Esos ovipositorios tienen distintas partes, las gonapófisis, que son, bueno, derivadas, como les dije, de tanto del segmento 8 como del segmento 9, gonococcitos, y tienen gonostilo, y bueno, tienen distintas partes, ¿sí? Pero típicamente tienen una forma alargada, ¿sí? Esto es una vista lateral y esto es una vista ventral de la misma cosa, ¿no? Las valvas
estiradas o alargadas, ¿sí? Formando ese ovipositor. Para que vean ejemplos de ovipositores, esto es un escarabajo, bueno, en un brillito. Esto es la mosca Drosophila Suzuki, la mosca de alas manchadas, una cucaracha. Y esto es una avispa parasitoide, aquí a la izquierda, donde, si me siguen, cabeza, tórax, abdomen, ovipositor. Ovipositor que viene así, 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 da toda la vuelta hasta que se clava buscando al hospedador, ¿no? Estas son avispas parasitoides. Bueno, verán que la variación, de nuevo, ¿no? Es muy grande. eh, y eso se puede ver también, bueno, evolutivamente, los distintos grupos presentan modificaciones de las distintas partes que conforman el ovipositor. Entonces, hacia abajo, digamos, están las formas más primitivas y en la parte superior están las formas más, eh, como diría, más nuevas, por no decir más evolucionadas, que es un término medio, una expresión medio rara. Eh, pero bueno, de los segmentos 8 y 9 las distintas partes han ido modificándose evolutivamente hasta los grupos que observamos hoy. Eso es cuando hablamos de los ovipositores verdaderos o apendiculares, es decir, los que derivan de los segmentos 8 y 9. En algunos casos, ese ovipositor no existe, pero hay ovipositor sustituto. El ovipositor sustituto es básicamente el cuerpo que se alarga. Entonces, en vez de tener un ovipositor derivado de esos segmentos 8 y 9, como se ve acá a la derecha, y el gonoporo, que es por donde sale el huevo, que después es dirigido por ese ovipositor hacia el sitio de oposición, lo que sucede es que se encuentra todo el abdomen alargado, ¿sí? Y el ovíporo se, se observa usualmente en la punta, en el extremo del abdomen. Y ese abdomen alargado funciona en la práctica como un ovipositor, aunque no sea un ovipositor verdadero. Hay algunos grupos que no tienen ovipositor, entre ellos las termitas, los piojos, la mayoría de las efímeras y otros, ¿sí? En los otros grupos usualmente se observan con distintas variantes. Y acá les voy a mostrar unos videos, ya que hablábamos de la mosca de la fruta, la de alas manchadas. Acá vemos el ovipositor, que tiene una serie de dientes. Bueno, esta mosca, si alguno o alguna estuvo mirando, este es el ovipositor de la de las manchadas y esta es la de Drosophila melanogaster, la mosca de la fruta común, digamos. Saben que es una estructura bastante diferente la del ovipositor y esos dientes que tiene el ovipositor le permiten a esta mosca de la manchada romper la fruta sana, que es algo que la otra mosca usualmente no puede hacer. En general, o y ponen fruta ya atacada por otros. Y acá me gustaría mostrarles, voy a ir un poquito para atrás. Cuando está poniendo, fíjense que queda un hilito ahí. Es hilito que simula los hilitos de la fruta, no es un hilito de la fruta, es un conducto por el cual la larva de la mosca, cuando nace, puede respirar, básicamente. O sea que es bastante interesante ese ejemplo. Esta es la mosca, y este que está acá abajo, y después les pongo ya los otros juntos, es una avispita parasitoide justamente de la mosca de Drosophila Suzuki, de esa mosca de alas manchadas. Y de hecho se está empezando a estudiar si esto se puede usar como control biológico de esta mosca. Y ahí vemos a la avispita que busca dentro de la fruta donde está la larva de la mosquita, busca a esa larva y la avispa pone el huevo dentro de esa larva de la mosca. Ahí vemos, bueno, un esquema. Y acá les muestro hoy puestas de locusta ¿cómo es? De una langosta. Ven que tiene una ovipuesta, pone los huevos con como una especie de batido alrededor, ¿sí? Un batido protector de albúmina. Esto es la ovipuesta de una cucaracha, de un bicho palo gigante y de un fasmio. Ya se los pongo todos al mismo tiempo para ir viéndolos. En este podemos ver que ubica primero el huevo y luego clava el ovipositor en el sustrato, una vez clasificado, y ovipone, ¿sí? En el caso del fasmio son huevos bastante particulares, son muy bonitos los huevos de los fasmios. Lo larga, lo acomoda con el ovipositor,
y después lo larga. Y en el caso de la cucaracha podemos ver que la puesta eh, con su ovipositor es de una ooteca. Una ooteca es como una especie de bolsito lleno de huevos. Bueno, estos son algunos ejemplos de oviposición y las distintas formas de los ovipositores, cómo contribuyen justamente al proceso de oviposición. Y ahora paso, uy, perdón. No me puedo ir de ovipositores sin mencionar que algunos ovipositores en algunos grupos, como las abejas y las avispas, están modificados como eh, aguijones, ¿sí? Y están asociados a glándulas de veneno. Estos aguijones también tienen morfologías diferentes, como ya sabemos, los de las abejas tienen un montón de espinas o pinches, son muy aserrados y eso también les genera que cuando se inserta, sobre todo cuando pican mamíferos y aves, eh, ese aserrado a que el aguijón no pueda salir sin romper el cuerpo básicamente desgarrar el cuerpo de la abeja, ¿no? Que es algo que usualmente no pasa con las avispas, que tienen un aserrado mucho menos conspicuo. Pero bueno, tenía que mencionar esto del aguijón. Los aguijones en estos grupos son ovipositores modificados. Y luego pasamos, por último, a la genitalia masculina, ¿sí? Que típicamente presenta un edeago o pene y estructuras alrededor que van variando muchísimo, muchísimo en su morfología y que se utilizan también como caracteres diagnósticos en aquellos insectos donde se conocen los machos, porque eso también sucede muy a menudo que las descripciones se hacen sobre hembras y los machos muchas veces son desconocidos de muchas especies. Para que vean de qué estoy hablando cuando digo variación, estos son genitalia de los machos dentro de la familia Sarcophagidae, que son las moscas, ¿sí? Estos son los detalles de las fotos de la izquierda, ¿sí? Y ven que el aparato reproductor masculino, digamos, tiene unas estructuras variadísimas, ¿no? Además de raras, debo admitir. Son bastante extraños. Y acá tenemos una comparación. Estos son primera columna machos, segunda columna hembras, ¿sí? Para distintas especies, vistas laterales, dorsales, ventrales, lateral, dorsal, ventral, ¿sí? Para especies de un mismo género, distintas especies de moscas ladronas, acílidos, ¿sí? Entonces vemos que, bueno, la genitalia de los machos de una especie a la otra es extremadamente diferente, ¿sí? Y acá vemos otros ejemplos este, de otro grupo de mirides, ¿sí? De genitalia masculina. Entonces, bueno, aprender, digamos, los nombres de estas estructuras morfológicas es importante si uno va a determinar especies donde discriminar entre especies depende de discriminar características del aparato reproductivo, ¿sí? En este caso yo voy a omitir todas las subpartecitas que tienen estos aparatos, me parece que ya es demasiado, ¿no? Bueno, y por último, vamos a los otros apéndices que hay en el abdomen, más allá de los reproductivos, de los cuales quizás el más conocido o el más visto por todos nosotros son los cercos. Los cercos tienen una función sensorial, en principio. También pueden tener en algunos grupos función defensiva y copulatoria. Acá tenemos, por ejemplo, una tijereta, Dermaptera. Los cercos son estructuras altamente modificadas en forma de pinzas, ¿sí? Utilizan como método defensivo. En las cucarachas seguramente han visto los cercos, son esos dos pedacitos que le salen atrás del abdomen, ¿sí? Esas dos estructuras son los cercos. En las efímeras hay dos cercos y un filamento caudal medio, ¿sí? También que tiene funciones sensoriales. También están en grupos más primitivos, también están en saltamontes, bueno, todos los ortópteros se pueden ver más o menos conspicuos los cercos, ¿sí? Y por último podemos encontrar algunas otras estructuras abdominales, ¿sí? Que se dan en ciertos grupos en particular. Entonces, bueno, una de las que veíamos eran las forcípulas, que son cercos modificados, que se dan en las tijeretas, en los dermápteros. Hay otros tipos
de estructuras que son los filamentos caudales medios, que tienen una función también sensorial. Eso se da en los grupos más primitivos, en los dipluros, singentoma, en las efímeras. En los áfidos encontramos cornículos, también estructuras abdominales, pero en este caso tienen funciones secretoras, ¿sí? Ya sea, por ejemplo, de alarma. Habrán visto cómo los áfidos, si uno los toca, se empiezan a tirar de la planta donde uno los quiso sacar, se tiran a la maceta. Estos cornículos tienen función secretora. Existen pseudopatas abdominales en las fases larvales de algunos grupos, de mariposas, de polillas, ¿sí? Algunas avispas, ¿sí? Hay pseudopatas, estas patas no son patas articuladas como las patas torácicas, ¿sí? Sino que son extensiones corporales. Después tenemos, como mencionábamos, los aguijones, que son modificaciones del ovipositor en algunos himenópteros. Tenemos branquias abdominales. Esto se da en algunos grupos, las efímeras y los libélulas, en particular porque tienen larvas acuáticas, ¿sí? Entonces, en estos grupos, en estas larvas, se presentan este tipo de branquias abdominales que les permiten básicamente respirar bajo el agua. Eh, Aprovecho esto para decir, siendo que vimos pseudopatas y branquias, que las mencionamos, es la mayoría de las estructuras que yo les he estado mostrando hasta ahora fueron sobre insectos adultos, ¿no? Pero bueno, las variaciones que se presentan en otros estadios de vida, como las larvas, también son muy grandes. Y por último, quisiera mencionar dos estructuras que aparecen en colémbolos. Como les decía ya hace un rato, los colémbolos no se consideran ahora dentro de los insectos, pero los traigo porque me encantan los videos de los colémbolos usando su fúrcula y tenáculo. La fúrcula y el tenáculo son dos estructuras, una en forma de palito con una B al final, ¿sí? Y el tenáculo es una estructura que traba esa fúrcula y esa fúrcula les permite saltar. Ahora les muestro un video. Y el colóforo en los colémbolos tiene, presuntamente tiene una función en la absorción de humedad y en mantener la homeostasis de estos bichitos. Entonces les muestro los últimos dos videos que son sobre la fúrcula y el tenáculo. Si se fijan en este de la izquierda, ¿ven? Incluso le permite al colémbolo darse vuelta. Esta es la fúrcula y aquí no se ve porque está en la parte ventral, ¿sí? Está el tenáculo, que es la estructura que permite mantener la fúrcula en posición mientras el colémbolo no está saltando. Eh, Ahí pueden ver la fúrcula como da contra el suelo e impulsa al colémbolo. Así que bueno, este es otro tipo de movimiento que es bastante interesante. Bueno, con esto terminamos con las estructuras abdominales y creo que ya hemos repasado todas las partes generales de un insecto. Como habrán visto, lo que uno imagina de estructuras de un insecto está bastante lejos de la realidad, digamos, nuestra concepción suele ser bastante errada y bastante acotada. Acá, por ejemplo, les pongo una foto de mi madre cuando tenía 4 años, en el año 62, disfrazada para ir al jardín, supuestamente de hormiguita viajera. Eh, yo no sé cómo me imagino una hormiguita y no sé cómo es una hormiguita viajera en particular, pero seguramente no transporta un conejo de peluche, ¿no? Pero bueno, traigo esto a colación porque las estructuras que uno conoce y las variaciones que uno conoce y la representación en el imaginario popular, digamos, de los insectos, es bastante acotada. Entonces, resulta muy importante que se estimule el estudio de estos grupos, y no solo por el placer de ver la diversidad, de los distintos colores y las distintas formas, y hacer una cuestión bueno, meramente eh, coleccionista, digamos, sino porque los insectos cumplen un montón de funciones, un montón de roles ecosistémicos que son fundamentales, tanto para el medio ambiente, para el ambiente natural, como para los seres humanos, ¿no? Y algunas de estas funciones
están relacionados con la polinización de especies nativas, pero también polinización de nuestros cultivos. Nuestros cultivos dependen grandemente de la polinización por insectos. También intervienen en la dispersión de semillas, producen y son fuente de alimento, o sea, son comidos por otros organismos. Participan también en el ciclado de nutrientes y en el mantenimiento de la estructura y de la fertilidad del suelo. Y bueno, como hemos visto algunos ejemplos, también intervienen en el control de poblaciones de otros organismos, como es el caso de los parasitoides, eh, que justamente, bueno, parasitan a otros organismos que suelen ser perjudiciales eh, para el ser humano, por ejemplo, para los cultivos, ¿no? Además, obviamente, hay otras cuestiones relacionadas con los insectos que son de interés para el ser humano, que tienen que ver con las pestes para la agricultura y para la producción maderera, la transmisión de enfermedades tanto a personas como a animales, ya sea ganado o mascotas. De hecho, la transmisión de enfermedades, los mosquitos son los que causan la mayor cantidad de muertes en el mundo por transmisión de enfermedades. Y también causan otros tipos de daño a estructuras y otros bienes de las personas. Ahora déjenme aclarar esto que yo puse abajo en la diapositiva, que es de todos los insectos, como veíamos al principio de la charla, de toda esa diversidad que existe, ¿no? De los 6 a 10 millones de especies de insectos, solo entre un 1 y un 3% se estima que son dañinos. El resto o bien no tienen o no les conocemos el efecto sobre nuestras actividades, o bien son, nos benefician directa o indirectamente. Entonces, bueno, quería terminar esta charla de morfología con una parte ecológica, porque también soy ecóloga, ¿no? Al fin y al cabo, así que, bueno, con esto ya no los entretengo más y les agradezco mucho por su atención y por haber participado del seminario. Muchas gracias, Pau. Ahí tenemos unos minutos para preguntas. Las preguntas las tienen que escribir en el chat y Pau las puede ir leyendo y contestando directamente. Ahí veo una pregunta en el chat de hace, no sé, de hace un rato que dice, ¿eso es un autito? Pregunta Malvina. Efectivamente es un autito, es un museo en Cleveland, si no recuerdo mal, donde pusieron sobre una pared un montón de coleópteros pinchados, como si fuera una colección entomológica, y como son escarabajos, no pusieron un autito escarabajo ahí pinchado, así que sí, es un autito. Eso existe en algún museo. No tuve la suerte de ir a ese museo a ver esa exposición, pero Ahí Mariano Latari tiene una consulta. ahí veo, dice, pregunta, ¿la presencia de élitros puede explicar en parte el éxito evolutivo de los coleópteros? Me haces una pregunta bastante difícil, Mariano, porque hablar de éxito evolutivo eh, también es bastante eh, controversial, ¿no? La visión exitista de la evolución, digamos. Eh, sí, los coleópteros han colonizado muchísimos ambientes, diversificación muy grande. De hecho, entre los insectos son de los más diversos. Ahora, también es cierto que hay muchos otros grupos que no se conocen tanto como los coleópteros. Si me permiten, yo les voy a mostrar un pedacito. Esta diapositiva no está terminada en realidad, pero quiero que miren esta imagen que está acá abajo, en negro, eh, que muestra acá a la derecha una neurona humana, acá una ameba, un paramecio. Y estos son unos microhimenópteros que imagínense lo que miden si esto es una ameba y un paramecio, ¿no? Entonces, se conocen un montón de coleópteros, pero hay otros grupos que tienen un montón de especies que todavía no se conocen. Eh, que sean equivalentes en diversidad, digamos, que lleguen a tantos números de especies, no sé, pero yo no me arriesgaría a decir que los élitros son una explicación para el éxito evolutivo, digamos. Todas las otras especies existen y, y les va muy bien, digamos. Eh, yo no me arriesgaría a dar esa explicación y menos en un sentido exitista.
No sé si respondí tu pregunta, perdón, Mariana. Ahí tenés otra consulta de Hugo Yarzo al final. A ver. ¿Por qué cuando se realiza un corte de una parte anatómica mantiene el movimiento de forma independiente? Entiendo que tu pregunta, Hugo, es que si vos le cortás la pata a la cucaracha, medio que se sigue moviendo. Bueno, eso es porque tiene la estructura del sistema nervioso, tiene... Una pregunta que eh, tenía los 5 años, Hugo. ¿Cómo, cómo? No, un chiste, que era una pregunta que tenía desde los 5 años, Hugo. Pero igual no es trivial la pregunta, no es para nada trivial. Este, no, el sistema nervioso de los insectos, si bien tiene un sistema nervioso central que está formado por eh, tres partes, digamos, que son el proto, el deuto y el trito cerebro, ¿sí? Son estructuras ganglionares que se pueden diferenciarse unas de otras, por eso se llaman esos tres cerebros, ¿sí? Después tienen ganglios en los distintos segmentos. Entonces, es posible que vos veas actividad porque existe todavía algún impulso nervioso, pero eso no quiere decir que la pata está viva. Digamos, bueno, sí, la célula pata quedarán viviendo un ratito, pero no es que mantiene la forma de manera independiente para siempre, ¿sí? No es que yo dejo la pata ahí y la pata sigue viviendo, no, eso no sucede, digamos, sucede un ratito porque puede llegar a tener algún impulso por este, algún ganglio nervioso que depende también de dónde la cortes la pata. O si vos le cortás el pretarso, los tarsitos, no, los tarsitos se quedan ahí, no, en general no se mueven. Veo una pregunta ahí de Florencia que dice, ¿tienen receptores de dolor? Es una excelente pregunta y hay muchísima discusión respecto a si los insectos sienten o no sienten dolor. Eh, Porque ahí hay una línea que dice, o un grupo que dice que el sentimiento de dolor es una interpretación psicológica, digamos, y hay otra línea que dice que no, que hay este, que es una reacción física, digamos. Eh, Como receptores de dolor, hay propioceptores que les permiten detectar la posición de su cuerpo y hay mecanorreceptores que permiten detectar, por ejemplo, presión. eh, yo no te sabría decir si eso se denomina dolor o no. Hay mucha discusión al respecto, mucha discusión al respecto. Bueno, muchas gracias, Pau. Una excelente presentación. Y bueno, muy agradecidos por todo tu trabajo. Bueno, muchas gracias, Lucas, muchas gracias a todas y todos los que vinieron. Y bueno, ahí seguimos en contacto. Bueno, que estén todos muy bien.